Hola, ¿qué tal? Aprovechando de que estamos cerca del Black Friday, supongo que muchos estaréis pensando en comprar ya sea un teléfono, un tablet, un ordenador o algo tecnológico. En este caso no voy a hablar de los ordenadores, pero sí voy a hablar de los teléfonos y de las tablets. ¿Cuál es lo mínimo para comprar? Digamos, los mínimos requisitos que yo creo que considero hoy en día que deberían tener, ya que hay algunas cosas que están baratas, 200 euros por ahí, pero eso yo no lo tendría en cuenta. Más claro, digamos que yo lo que hago es mirar primero la memoria RAM que tenga el teléfono o tablet. En mi caso he mirado los dos, ya que quería regalar una tablet al niño, pero al final, de momento, no voy a comprarle. Pero más o menos sé lo que hay ya que llevaba un tiempo desenganchado de la tecnología, pero veo que ha avanzado muy poco, en el caso de las tablets por lo menos. En otros canales suelen decir o recomendar qué teléfono o tablet comprar. En mi caso voy a decir o no voy a decir qué comprar. Lo que voy a decir es lo que yo no compraría o a partir de qué estándar compraría. O sea, lo que yo me fijo es en la memoria RAM y en el almacenamiento, ya que de otra manera lo que haréis es como yo, acumular basura tecnológica, un teléfono. Y eso que tengo por ahí más, otro. Y una tablet, que en su día lo compré, pero que ahora ya no sirve. Por ejemplo, antes de pasar y mostrar en el ordenador, en este caso miraremos en la página de Amazon, ¿no? Que hay más cosas para mirar, pero es extrapolable a cualquier otra plataforma o al MediaMarkt, al Corte Inglés, donde vayáis, más o menos para que os orientéis. Habrá gente que sí que es tecnológica, ¿no? Que como yo, que más o menos al mirarlo ya lo sé. En este caso voy a recomendar, por ejemplo, en un teléfono lo mínimo que yo cogería es 6 gigas de RAM. Eso es lo mínimo. Pero yo creo que deberían coger 8 gigas. 8 gigas de RAM a día de hoy que estoy grabando, pues que es noviembre de 2022, ya que el vídeo se quedará ahí subido y a saber cuándo están viendo este vídeo. Pero hoy en día yo lo que recomendaría es lo mínimo. No voy a recomendar marcas ni nada, que cada uno tenga sus preferencias, ¿no? Pero yo lo mínimo exigible es de RAM 6 gigas y como recomendado sería 8 gigas por lo menos. Y de almacenamiento no cojáis de 64 gigas. Coger por lo menos de mínimo 128, mínimo, ¿eh? Mejor 256 o 500, pero claro, el precio se dispara. Pero también si cogéis de 200, perdón, si cogéis de 64 gigas, tener en cuenta que se va a quedar corto ni en un año, ya que el sistema operativo de Android ha subido muchos gigas. Son por lo menos 30 gigas solo de sistema operativo. Y si instalas aplicaciones, ya se va a 40 gigas por lo menos, como mínimo, ¿eh? 40 gigas lo gastas y para 60 ya queda muy poquito. Entonces, coger lo mínimo de 128, aunque yo cogería de 256. Y es lo que hice, que compré un teléfono pues de 256. Y otra recomendación, si vais a grabar vídeos o si vais a hablar por teléfono con la familia, en la cámara que tenemos que fijarnos es en la delantera, en la frontal, no en la trasera. Ahí no brilla tanto. Lo que hay que fijarse más es que tenga esta más resolución, por lo menos unos 30, 25, 30 megapíxeles, ya que hay muchos teléfonos que están con mucha resolución por la cámara trasera, pero con la frontal tiene muy poquita cosa. En este caso vamos a ir al ordenador a ver lo que no deberíamos coger. Pues ya estamos aquí en el ordenador y lo que vamos a mirar, por ejemplo, aquí si ponemos teléfonos.
De hecho, aquí ya sale porque yo estaba mirando. Por ejemplo, vamos a mirar móviles Samsung. Un ejemplo. Se puede extrapolar a cualquiera, pero es para ver los requisitos lo que no debemos coger, como dije yo antes. En este caso, por ejemplo, aquí hay un Samsung. Vamos a abrir. Que tiene 64 gigas de almacenamiento y 4 gigas de RAM. Y pone aquí el precio. Yo este no cogería. No necesariamente que sea este teléfono, ¿no? Aunque sea de otra marca, Samsung, Huawei, Xiaomi o la marca que sea. Si tiene 64 y 4 gigas, no cogerlo, ya que por este precio es exageradamente caro. Voy para atrás. Por ejemplo, este de aquí, que pone 4 gigas, 128. Como he dicho antes, a día de hoy, que es noviembre de 2022, ya no cogería en este caso de 4 gigas. Mínimo cogería de 6. Aquí hay otro Samsung de 4 gigas. Aquí por lo menos hay uno de 8. No estoy recomendando que cojáis este Samsung, sino solo los requisitos que deberían cumplir. Por ejemplo, este de 256 gigas y 8 gigas de RAM. Este sería bueno, digamos, ya sea Samsung, Xiaomi, Huawei o la marca que os guste. Pero con estos requisitos ya sería lo recomendable. Y también, como decía, aquí miraría es la cámara, las características de la cámara que tenga. Aunque al mirar también hay que mirar varias cosas, ¿no? También la batería, los miliamperios que tiene. En este caso, aquí nos sale los megapíxeles de la cámara, no avisa. Habría que buscar en otra página las características que tiene. Como decía antes, si se quiere grabar vídeos, lo que interesa es la cámara, esta que tenga más resolución, la cámara frontal que la trasera, ya que muchos están más desarrollados, digamos, aquí con la cámara trasera que con la frontal. Vamos a mirar ahora tablets. En este caso también, mira, la primera que sale aquí como destacada, esta es una basura. Dice 32 gigas de almacenamiento. Eso no cogerlo ni de en broma. Como decía antes, esto de las tablets poco han evolucionado. Aquí hay otra, 4 gigas, 64, 256 ampliable. Pero esta tampoco vale, no vale la pena. Ni siquiera lo voy a abrir. A ver, vamos a mirar otra. Todas estas tienen muy poquito. Vamos a buscar tablet Samsung para poner un ejemplo de las características que hay que buscar. Hay muchas que son baratas, por ejemplo esta 32 gigas y 2 gigas de RAM. Esa tampoco, ni de broma. Aquí hay otra de 4, tampoco, yo esa no la cogería. De 3 gigas de RAM, tampoco. En tablet también mínimo 6, aunque preferentemente si quieren que dure o tenerlo un buen tiempo, pues que sea de 8 gigas. La verdad es que es complicado porque no hay, mira, de 4 gigas, 128, vamos a ver esto. Esta tiene 4 gigas de RAM y 128 gigas de almacenamiento, pero yo no la cogería. A día de hoy, como he dicho antes, lo vuelvo a repetir por si acaso, que tiene que tener por lo mínimo 6 gigas. Mínimo, mínimo. Eso considerando de que eso lo vais a cambiar en poco tiempo. Un año, yo creo que 2 años no creo que dure. Mejor comprar de 8 gigas y 256 si se encuentra. Y si no, mejor no gastar el dinero. Mira, aquí hay una de, aunque la marca esta no sé qué tal será, pero más o menos por las características, no estoy diciendo que compréis esta, sino las características que sean como esta, digamos 6 gigas, 256, por ejemplo. Lo que pasa que si se quiere grabar vídeos, las cámaras son de pena, las cámaras en las tablets. Esta tiene 13 megapíxeles la cámara trasera y la delantera de 8, que eso no es nada. Vamos a ver, había una Samsung Tab, creo que se llama. Creo que es esa de aquí, Samsung Tab S7. Sí, es esa, es la misma. A ver, vamos a mirar aquí. Esta también tiene 6 gigas, 128. Aunque como he dicho varias veces,
yo esto de RAM cogería de 8, aunque son mucho más caras, pero durará más tiempo. Y 128 aquí es muy poco. Cogería 256. ¿Qué está aquí? 256. A ver a cuánto sube. 958. Aunque yo estaba mirando de esta, pero dejaba poner a 8 gigas. Pero en este caso no. Aquí no deja. De 6. A ver esta. Esta, por ejemplo, tiene 8 gigas de RAM y 128 de almacenamiento. Pero también es poco. Si tuviera 256, a ver a cuánto sube. 959. Bien, hasta aquí este vídeo. Si queréis que amplíe más la información, si no habéis entendido algo, dejadlo en los comentarios. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.